Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra noche de Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche, aunque rara, un poquito rara, del lunes. Ya es 9 de marzo del año 2026. Por momentos hace calor, medio refresca y hay que cuidar a los chicos y a nuestros adultos mayores principalmente. El pecho y, como decía nuestra abuela, los pies, porque las enfermedades suben por los pies, decían nuestras abuelas antes, ¿verdad? Así que tener mucho cuidado porque como que de repente quiere cambiar un poquito el tiempo. Y tenemos siempre en radio reporte de muchos problemas respiratorios. 27 grados la temperatura, aparentemente hace calor, un calor húmedo. Hoy nos acompaña el doctor José Miguel Fernández Sacur. Hace rato le quería invitar al programa. De hecho que amagué un par de veces, finalmente lo concretábamos la fecha. Debe ser uno de los invitados más esperados probablemente de esta tanda de entrevistas aquí en Frente a Frente. Primero quiero comenzar presentándole como abogado, un abogado muy reconocido en el fuero local, hay que decir, y lógicamente la gente sabe, es serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, lo que para nosotros que a veces abordamos desde el conocimiento decimos la masonería, o gran maestro masón también, como se dice normalmente. Hoy estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de esto porque siempre hay preguntas y las respuestas a veces no son tan difundidas, hay muchas especulaciones, hay mitos, hay leyendas. Hoy vamos a abordar todos esos temas para que la gente, así como yo también, todos juntos podamos aprender bastante sobre la masonería en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Realmente un privilegio estar contigo. 9 de marzo. 9 de marzo. Empezó a rajar el año. ¿Verdad que sí? Está volando el año. Rápido, dijiste sí. 9 de marzo. Sí. No, cosa que es una cuestión así, una sincronización, y comienza en cada cupé. Sí. Después ya es Nochebuena, Año Nuevo, Reyes, Carnaval, y cuando comienza la clase, uno entra por un tubo. Ahí ya, empieza el dogam. Casi ya hasta final de año. Quiero arrancar con una pregunta que nos va a servir mucho para el clipeo principalmente, y como el programa termina medio tarde, probablemente esto ya podemos compartir hoy con la gente y mañana el resto de los cortes. La gran pregunta que yo siempre me hago: ¿se puede ser católico y masón? Y digo esto porque, ¿por qué no pregunto alguna otra religión? Porque este es un país eminentemente católico, aunque hay que decir que también las otras iglesias han crecido bastante, nos queremos todos, yo soy muy ecuménico, eso lo aprendimos también del Papa Francisco en su momento, pero se puede ser católico y se puede ser masón. Mira, yo no sé qué dirá la jerarquía eclesial, sí, o la jerarquía de cada línea religiosa, pero se puede ser de cualquier religión y masón. Sí. Porque masonería no tiene nada que ver con religión, son dos cosas radicalmente diferentes. La masonería es una escuela de orden filosófico y la religión, bueno, uno de los posibles caminos de acceso a Dios. Ahora, como la masonería, en función de escuela filosófica, es de corte libertario y uno de los aspectos más importantes de la libertad es la libertad religiosa, nosotros en masonería lo que defendemos es precisamente la libertad de pensamiento religioso, de creencia religiosa, y por ende, si bien tenemos como requisito en la masonería regular creer en un ser superior, tener sentido de la trascendencia, sí, cada quien profesa la religión que quiere profesar. Y en masonería compartimos cristianos, judíos, musulmanes, cristianos de varias denominaciones. ¿Agnósticos? No, ¿por qué? A ver, depende del concepto que tengas de agnóstico. Si consideras que el agnóstico es aquel que no cree en la existencia de un Dios, no se puede ser masón. Y el concepto común que tiene de Dios la masonería, como enseña a través de símbolos, y más particularmente de símbolos asociados a la construcción, es gran arquitecto del universo. Claro. ¿Por qué se usa esa denominación? Porque es una denominación ajena a las particulares de cada una de las corrientes religiosas. Sí. Claro, o sea, si para ser integrante de la masonería se exige creer en un ser superior, sí, el que no cree no podría ser masón dentro de lo que nosotros llamamos regularidad. ¿Sí?
¿Qué es regularidad? Regularidad es el cumplimiento de determinadas normas, de ahí viene la palabra de regula, de estar reglado, estar conforme a regla, una serie de normas establecidas por la Gran Logia Madre, la Gran Logia Unida de Inglaterra, formada en el año 1717. Sí. Entonces, las grandes logias que siguen esos estándares son consideradas regulares. Para ponerla en idioma futbolístico, que es algo que nos es familiar, FIFA. Claro. Jugar reglas FIFA. Los que están asociados a la FIFA. Y los que Correcto. juegan un torneo canapé serían los... No, y juegan al fútbol, pero, Claro, no, pero pero fuera de FIFA. Y la denominación es liberal. No, la masonería desde ese aspecto es o regular o irregular. Hay regular. Irregular la denominación. En Paraguay hay, sería una orden regular. Hay una masonería simbólica regular. Y hay no menos de 16 organizaciones que se autodenominan Gran Logia. ¿Les molesta eso, no? Debería molestarle a ellos en todo caso, no a nosotros. O sea, no. El masón regular vive con felicidad y con convicción su masonería, Claro. o su modo de hacer masonería. Pero realmente nosotros, como el caballo que tiene orejera, Sí. vamos para adelante, Sí. no nos miramos a los costados. Pero, ¿ellos tienen ascendencia en otros países? Alguna que otra de estas organizaciones, la que más tiene relacionamiento en 3 países, parcialmente, Sí. de 100 posibles o de 120 posibles. Esa es la que más tiene. ¿Y ustedes tienen en...? Nosotros tenemos más de 175 reconocimientos en más de 100 países. Si yo... Incluyendo a la Gran Logia Unida de Sí. Inglaterra, ¿verdad? Que es la madre de la masonería Claro. especulativa. Si yo soy masón, y Sí. esta es una cuestión que lo primero que quiero aclarar es que no te dije antes y te hubiera dicho por respeto, es que quería abordar la entrevista, se dice desde lo profano. Desde lo De la- profano. de- Y de ojo, la pregunta- profano parecería una palabra con una acepción o connotación negativa. Pero en realidad profano significa por fuera de las Sí, puertas, claro, en exacto. este caso Bueno, el templo. Entonces, desde lo profano, desde alguien como alguien que no está adentro, que no conoce mucho y que tiene muchísima información mezclada. Entonces aprendemos todo lo que estamos escuchando y lógicamente nos van a juzgar los que sí integran la masonería que están viendo el programa, porque ellos sí tienen información correcta, ¿verdad? Les va a parecer un programa casi de preescolar, pero la idea, después te voy a invitar para hablar, voy a aprender mucho esta noche, voy a leer mucho más, Me les voy a encanta. visitar y vamos a hacer un programa. Me encanta porque la idea con esto, querido Gustavo, es justamente desmitificar Claro. todos aquellos preconceptos que la sociedad durante tantos años mantuvo con relación Sí. a la masonería, que después te voy a contar de dónde vienen. Bueno, perfecto. Si yo soy masón Sí. y voy de viaje a Europa, voy a cualquier Sí. país, Italia, Sí, por ejemplo. me bajo en Roma y voy a cualquier ciudad del interior de Italia, Sí. Venecia puede ser, ¿verdad? ¿Cómo me comunico con otra persona que está en la masonería? ¿Cómo me reconoce que soy masón? Porque siempre se habla de la solidaridad, de que en Sí. cualquier parte del mundo un masón va a ayudar a otro masón. Sí, a otro masón y a cualquiera. Bueno, O sea, la solidaridad que practica la masonería no es una solidaridad exclusiva. intrainstitucional. sí. Por el contrario, es para afuera, de puertas para afuera, a la comunidad, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Pero al ¿cómo el familiar. reconocimiento? Entre masones. Sí. El reconocimiento entre masones puede ser institucional o puede ser tradicional. La masonería nace en las corporaciones antiguas de gremios de constructores. ¿Y qué pasaba? En aquella época, si mi gremio tenía el conocimiento cómo hacer determinada bóveda, por Sí. ejemplo, yo tenía una ventaja en el mercado de la construcción. Entonces era más probable que un cardenal X que quería su iglesia de tal manera contrate a mi gremio que al gremio que no manejaba. Entonces, para evitar fijones y básicamente para evitar el tráfico de secretos empresariales, comerciales, técnicos, los miembros del gremio comenzaron a reconocerse a través de toques, signos y palabras. Y esos toques, signos y palabras continúan hasta hoy Sí. como modo de reconocimiento entre los masones, sin perjuicio que cuando viajes Claro. de manera institucional y También. lleves tu pasaporte Sí, o tu sí. documentación, te presentes a la Gran Logia y digas, yo soy un masón. Probablemente si vas de Paraguay te pregunten, ¿quién es tu gran maestro? José Fernández Sacur. Adelante, mi hermano. Ah, mira. Y si cruzo logia, no hay caso. ¿Perdón? Si soy de una logia irregular, A ver, y esto no tiene nada que ver ni con elitismo, ni con exclusivismo, sino con
orden. Sí. La masonería es una institución ordenada. O sea, yo no puedo decir soy masón porque se me ocurre, porque tengo una casa vieja, porque mi abuelo fue... Nada. Claro, Hay ciertas normas que uno tiene que respetar para decirse dentro de la línea regular tradicional por eso de la me sorprendió tu masonería. respuesta, doctor, porque si hay otras, al menos 16 agrupaciones que se dicen, se hacen llamar, No menos de 16. no menos de 16, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa si ellos se salen de lo normal, tienen otro tipo de prácticas, proliferan, promueven otro tipo de información? Justamente Eso lo no que se presta a la confusión. Justamente lo que la regularidad persigue es establecer ciertos estándares. Y por eso es muy difícil que institucionalmente una gran logia regular reciba miembros de Claro. una gran logia irregular. Sí. Porque lo que se busca con la regularidad es una garantía, un estándar de trabajo en materia de masonería. ¿Cómo llega la masonería a Paraguay? La masonería llega al Paraguay en el año 1869, en época de la Guerra Grande. El ejército argentino funda la logia Unión Paraguaya número 30, ese 30 es del ordinal argentino, no paraguayo, y el ejército brasilero funda la logia Fe. ¿Por qué los ejércitos de ocupación fundan logias? Y para disputarse el aprecio del paraguayo no beligerante que quedó en Asunción. Entonces yo me supongo que como una y otra potencia pensaban que Paraguay iba a quedar anexada o anexado, entonces establecieron logias en Asunción para granjearse el favor de la claque pensante, no beligerante, asunción o paraguaya de aquella época. Dato de color, el día viernes pasado, el gran maestro de la Argentina, libre y aceptados masones, el ingeniero Pablo Lázaro, restituyó a la Gran Logia Simbólica del Paraguay la carta patente, la carta constitutiva original de la Unión Paraguaya número 30. De 1869. De 1869. Como un gesto de... Como un mismo gesto que tuvo la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que es nuestra madre, porque ¿qué ocurre? 1869, 1872, 73, cuando desalojan los aliados el Paraguay, nos quedamos sin masonería. Hasta el año 1887, en el que se funda la primera época de la segunda, se funda la primera logia de la segunda época de la masonería, ya bajo el patrocinio, bajo los auspicios de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, la Aurora, que en aquel entonces era Aurora número 77, dependiente de Uruguay, hasta que en 1896 Uruguay otorga la carta patente a las primeras 5 logias que se reenumeran y esa Aurora 77 pasa a ser Aurora del Paraguay número 1. Mira. Desde entonces, desde esa fecha, desde 1887, Aurora trabaja ininterrumpidamente en suelo paraguayo. Al igual que otras logias, como la Libertad número 4, por ejemplo, que desde 1894 hasta hoy, sin parar un solo día de trabajo, vienen. Mira, ¿quiénes pueden integrar la masonería? Aparte de lo que ya hablamos de creer en la trascendencia, y ¿quiénes pueden integrar la masonería? Porque una de las cosas que a lo mejor escuchás y mucho es que se hace como una diferenciación de que antes ser masón era formar parte de un grupo elitista y que hoy cualquiera nomás ya es masón. Y siempre se usa el ejemplo de políticos cuestionados, de poca literatura, entonces dicen, ahora ya cualquiera entra, vos tenés para pagar la cuota y entras. Que tal vez es un poco el estigma con la que tiene que esa es una crítica pelear. que yo mismo hago. ¿En serio? Claro, es una autocrítica. Por eso estamos tratando como gran... A ver, para que la gente entienda. Y antes de eso, empecé a contarte y no terminé de contarte. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay también restituyó los documentos originales, fundacionales, de las 2 primeras logias. Aurora del Paraguay número 1, Sol Naciente número 2, también acaba de restituirlas. Eso está en el museo que ustedes inauguraron, Hoy que vamos a mostrar después. Hoy Sí. está en el museo, Bien, exactamente. Bueno, durante un tiempo se relajaron muchísimo los filtros con relación al ingreso a la masonería. Para ingresar a la masonería básicamente hay 2 requisitos fundamentales: ser libre y ser de buenas costumbres. Lo que pasa es que ambos requisitos son interpretables de acuerdo a determinado contexto socioeconómico cultural. Porque ser libre
implica un montón de aristas. Ser libre de dogmas, ser libre de preconceptos, ser libre de mal comportamiento, ser de buenas costumbres. Lo mismo, seguramente lo que era de buenas costumbres hace 50 años o lo que no era de buenas costumbres hoy podría considerarse de buenas costumbres. Tal vez lo que hoy es de malas costumbres de aquí a 50 años pueda ser buenas costumbres. Así que, pero básicamente quienes tienen que examinar o analizar estos filtros son las distintas logias que reciben a los miembros. ¿Cómo funciona esto? Vuelvo al idioma futbolístico para que entendamos todos. Cada logia viene a ser un club. Olimpia, Cerro, Guaraní, Nacional. ¿Okay? Cada club tiene sus propias autoridades y sus propios socios. Ahora... Vos sos como el presidente de la APF, entonces. Correcto. Entonces, cada club, de acuerdo a la cantidad de socios que tenga, tiene delegados ante la APF, que está presidida por decisión de mi hermano, por este servidor. Entonces, los filtros de ingreso son los filtros de las logias o de los clubes. Claro. Nosotros, desde la Gran Logia, estamos trabajando con políticas que traten justamente de volver esos filtros que como te dije, son medio genéricos, son abstractos, volver a afinarlos, ¿verdad? Masonería no es reformatorio, o sea, no es, bueno, recibimos a fulano para que mejore, no. La idea es recibir hombres con potencial de aportar a su sociedad a través de su propio crecimiento, pero considerar a la masonería, no, vamos a recibirle, después en el camino se va a educar, no, eso no. Y eso es lo que estamos tratando de afinar desde la Gran Logia. Ese relajo en los controles o en el filtro, ¿vos crees, doctor, que se dio por una cuestión, por una especie de tentación numérica, de que, yendo de vuelta al ejemplo político, que un club quiera tener más miembros que el otro club? Y no descarto que haya podido haber sido así, pero en la Gran Logia, no, yo creo que es cuestión de épocas y de visiones de liderazgo en su momento. Hubo grandes maestros seguramente preocupados por otros aspectos igualmente importantes. A mí me preocupan muchísimo los filtros. Entonces yo no creo que haya sido precisamente enfocado a captar más, porque no se trata de cantidad, nunca se trató de cantidad, sino de calidad. Yo más bien creo que eran visiones distintas y foco en otras cuestiones. Entonces, hoy el foco está de vuelta en la calidad de metal. ¿Cómo se hace la postulación? Y vamos a quedarnos siempre en el ejemplo político. Uno llena una planilla, te piden la foto en varios perfiles. Viste que es fácil con el fútbol entender. Fácil, mucho más fácil. Bueno, claro. Y después eso se va y se cuelga en la secretaría del club para que alguien diga, este chico no es digno de jugar en primera división. Bueno, hoy... ¿Qué le llama bolilleo? La masonería es una institución filosófica, filantrópica, iniciática, progresista. ¿Ok? Sí. Y en materia de progresismo, es una institución tradicional, pero que se va adaptando a los tiempos. En algún momento, esa ficha se colocaba en un papelógrafo. Hoy ya no. Hoy está en una aplicación. Claro. Pero básicamente el principio es el mismo. Sí, es lo mismo, sí. Entonces, y está en un tiempo y alguien puede decir, yo me opongo. La Gran Logia hoy tiene más de 4.800 miembros. Que también te lo puedo decir real time por la información que hoy proporcionan los medios digitales. Más de 4.800. Empezamos el año con 4.800 y piquito. También hay jugadores que se van del club y hay jugadores que vienen. Correcto. Pero estadísticamente te puedo asegurar que de un tiempo a esta parte nuestro porcentaje de retención aumentó muchísimo de lo que eran años anteriores. Porque la visión que tenemos hoy, por lo menos en la Gran Logia, que la masonería es transversal a todos los aspectos de la vida del hombre. Y no se deja de ser masón, se pone en pausa, en sueño le dicen, ¿verdad? En sueño. Pero hay un montón de hermanos que si uno renuncia puede dejar de ser. Puede dejar eso. Claro. Ese mito que uno nunca deja, no, eso no. Presenta una nota, me quiero ir, me voy a mi casa. Chao. No hay... Entonces, hay un montón de hermanos que están volviendo,
porque la visión, por lo menos la visión que tenemos nosotros, es una masonería transversal a todos los aspectos de la vida del hombre. Es decir, si únicamente le vas a ofrecer al masón leer un libro de filosofía, y se te va a aburrir, no hay forma. A los 2, 3 años va a querer rajar a la casa y es como el gimnasio, te dejas de ir y después ya para volver es dificilísimo. Ahora, si dentro de la masonería uno puede ofrecer al miembro cultura, deporte, salud, a ver, torneo de pesca, torneo de fútbol, a ver, entonces, lógico, se va ampliando el aspecto. La institución te ofrece alternativas que hacen que por default el miembro se fidelice y se quede, manteniendo como core institucional, como núcleo institucional, el crecimiento espiritual. Claro. El resto viene por añadidura. Ahora, ahí quiero irme a otro mito. Sí. ¿Te ha tocado en este tiempo de gran maestro decirle a alguien, che, Gustavo, yo ni me doy cuenta que vos estás acá porque querer traficar influencia y no es lo tuyo, ahí está la puerta? Porque otro de los mitos es que hay gente que entra porque dice, si un masón quiere hacer un edificio, justo yo soy albañil y va a buscar adentro y me va al trabajo a mí. O si yo soy abogado, después te iba a preguntar si te tocó eso también, vivir en juicio. Si yo soy abogado y el juez es masón, le voy a poder hablar en otro idioma. ¿Te tocó ver a alguien que evidentemente entró desorientado y con la creencia que iba a quitarle provecho nomás a la masonería? Me tocó ver y me tocó sacar. ¿Muchos? Muchos. Muchos. Porque quien no entiende para qué vino a la masonería o para qué está la masonería, que básicamente es para tu crecimiento personal y para que puedas invertir ese crecimiento en tu círculo general, familiar, laboral, deportivo, si querés. Quien no entiende eso y es el que termina aportando a esos preconceptos que se tienen sobre la masonería en materia de tráfico de influencia o qué sé yo. Ahora, como la idea de la masonería es que se incorporen los mejores de cada área, debería ser una garantía para mí como masón atenderme con un médico que sea mi hermano. Claro. De hecho, mi caso particular, yo trato de buscar médicos hermanos, porque entiendo que no podría estar en mejores manos que alguien que me ve como su hermano y que alguien que por estar en la masonería debería tener los más altos estándares de su ciencia. Sí. Ese es un mito. No puede ser una cuestión tácita en el sentido. Se va el doctor José Miguel Fernández Sacur, abogado de primer nivel, hay que decir. Esto es mío. Gracias. Es un comentario mío. Pero aparte, serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Y vos te vas con tu carpetita y tenés un juicio en el tribunal. Y está ahí el juez, se le acaba de asignar al Consejo de la Magistratura y tiene que dictar una resolución. Y le tiene enfrente, él es masón, y le tiene enfrente en un grado inferior al gran maestro de su logia y le tiene acá enfrente a un abogado profano. ¿No hay una influencia tácita? Yo te voy a hablar de mi caso particular. A mí me ha dificultado el ejercicio de la profesión antes que facilitado el ejercicio de la profesión. Porque al tener yo una connotación pública dentro de la masonería, vivo saltando de recusación en recusación. Se le recusa a los jueces que son masones, que no son masones. O sea, al final, déjame uno para que pueda litigar. Si la contraparte se entera que el juez es masón, le recusa. Y si se entera, se entera. Y si no se entera, inventa que es. Entonces, termina dificultando. Entonces, nunca pasó que alguien libró un oficio preguntando si era masón. Son muchos, y eso sería hiperinconstitucional. Ah, mira. Porque por la libertad de asociación. Claro, pero a ver, cuando alguien le recusa a un juez, ¿quién dictamina la viabilidad o no? Y debería dictaminar la Cámara. Yo no conozco pedido de informe para decir. Y si el argumento puede que haya habido. Claro, a mí nunca me tocó. Y si la causal de inhibición argumentada por la contraparte es que el juez es masón y enfrente está un abogado gran maestro de la masonería, ¿Cómo certifica la Cámara? Y la verdad que debería ser por informe, para mí no me tocó nunca. Nunca te tocó. Por suerte, ¿verdad? Por suerte. Y respondería si te viene un oficio. Pero sí, claro, yo no puedo. O sea, a ver, la masonería no es un estado aparte. La masonería tiene dos patas. Tiene una pata como institución filosófica, espiritual,
esotérica si uno quiere. Esotérico también es un término Esa es que una se palabra usa, que le tenemos una miedo. palabra medio... Y esotérico significa para adentro. No es ocultismo. Esotérico, no, jamás. No es ocultismo. No. Esotérico es para adentro, exotérico es para afuera. Que se haya asociado que una de las acepciones de esoterismo sea ocultismo, bueno, es una cosa. Pero cuando yo te hablo de esoterismo, yo te hablo de conocimientos espirituales. No te estoy hablando de un tipo que tiene un antifaz negro y acaba de matar a una gallina para bañarse con no sé qué. Te estoy hablando de conocimientos espirituales. Pero sin embargo, y en ese sentido la religión también es esotérica. Sí, claro. Porque el contenido no usamos religioso, la palabra para no... se usa la palabra. Pero, ¿qué me preguntaste? No, te iba a decir más que en ese sentido, abordando un poco el tema del esoterismo, pasa que también hay un montón de mitos con relación al tema de la masonería. Por ejemplo, antes, y después te iba a preguntar en qué momento se pasó de la absoluta discreción a la apertura que yo celebro. Yo siempre... Sí, después te iba a poner la diferencia entre... No, pero me encanta a mí eso. Entre una cosa y otra. Bueno, antes era una absoluta discreción, vos le pillabas, voy a hablar de lo profano. Secreto lo que era Claro, antes, secreto. Y ahora discreto. Bueno, claro, secreto era antes. Antes... Totalmente secreto. ¿Cómo pillaba un profano? Sí. Que por ahí leyó, ¿verdad? Y decía, mira, firma con los 3 puntitos. Que la cantidad de personas que firmaban con 3 puntos. Mira cómo le pasa la mano, mira cómo ataja la mano cuando le pasa la mano al otro. O si no, también era muy propio, semáforo rojo, chofer del Chaco y Marica López. En la escuadra Cementerio de la Recoleta. No, Ah. Cementerio de la Recoleta y un hombre perfectamente trajeado todo de negro con una rosa o con un paraguas. Este se está iniciando en la masonería, decíamos los profanos, ¿verdad? Lo otro es que también se comentó muchas veces, y ahí te quiero pedir luz al respecto, si me puedes contar, lo que no me pueda compartir, todo yo respeto. Lógico. El tema del ritual de iniciación, que dicen que eso están esperando que le vengan a buscar, viene alguien, tipo le secuestra, le saca el celular, le prueba la templanza. A ver, primero, conceptualmente, la masonería es una institución idealmente secreta, Sí. pero a fuerza de la modernidad discreta. ¿En qué sentido? Sí. Tuvieron que ayornarse. Seguir sosteniendo que la masonería es absolutamente secreta en la sociedad de la información es un absoluto sinsentido y nos estaríamos mintiendo nosotros mismos. La masonería es discreta con ciertos conocimientos que pretendemos sean secretos, pero dentro de vuelta de lo que hoy es internet y qué sé yo, muy difícil sostener que un concepto o que algo es totalmente secreto. Pero todo lo que hay en internet es cierto o hay mentira. No. Entonces, eso sí favorece. Nosotros no decimos si es así o no es así. Libre albedrío, que la gente. No, vos lea y mirá lo aprenda. que querés y Sí. hacete la idea que vos Yo quieras quiera. hacerte. ¿Verdad? Bueno, pero vuelvo a lo de las 2 patas que te decía. La masonería como institución que transmite conocimientos filosóficos a través de símbolos, mixea conocimientos tradicionales de la filosofía con conocimientos que sí son para nosotros secretos. ¿En qué sentidos y por qué son secretos? Por el inmenso aprecio, valor, respeto que le tenemos a esos conocimientos. Por aquello que decía el propio Jesús, no arrojar perlas. Entonces, los guardamos, sin perjuicio de que Internet conspire 24 horas en contra. Pero por otro lado, tiene una pata de institución civil que también es. Y esa es la pata en la que yo creo que la masonería tiene que visibilizarse positivamente. Durante tantos años, los miembros de la institución no le ayudaron a mostrar a la masonería como lo que realmente es. Que hoy creemos que no está mal mostrar a la masonería, mostrar la cara real, la cara linda que tiene la masonería. Humanizar. La masonería tiene un montón de programas sociales activos. Y acá no se trata de violar aquel mandato de lo que tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. No. Eso se dijo en un contexto de pavonearse por el hecho de dar y acá no es esa la idea. El fin de mostrar es erosionar esa muralla que durante tanto tiempo separó a la comunidad de la masonería y mostrarle a la sociedad que el masón es tu vecino
es tu primo, es tu hermano, al que le conociste toda la vida y que lo único que aspira es a ser mejor en todas sus áreas, pero el hecho de que sea masón no es que le sustrae de su círculo, al contrario, nosotros, por eso lo que me estabas preguntando, mostrarle a la sociedad que el masón tiene es que una persona desplegar en su círculo, plenamente insertada en sus distintos círculos. Y ahí es donde tiene que desplegar Y ahí es filantropía, solidaridad, lógico, todo lo que haya que hacer, ¿verdad? Y cuidarse, ¿verdad? Porque el que publicita su carácter de masón, y hay que cuidarse, ¿verdad? 20 veces más de lo que uno se cuidaba. Totalmente. ¿Por qué? Porque hoy, imagínate lo tragicómico del asunto, ¿verdad? Juan Pérez mete la pata. Si Juan Pérez es masón, lo primero que sale es el masón Juan Pérez. Pero Juan Pérez es olimpista o cerrista, es miembro del Sajonia, del CID, es cartista liberal. Cartista, liberal, católico. Pero nadie menciona ninguna de sus otras afiliaciones masonas. Entonces, eso es lo primero. Y es contra lo que tenemos que remar. De los ritos que te mencioné. De lo que me decías. Eso se cortó. Muchacho parado. Eso se cortó. Desde antes de mi gestión ya se cortó. Precisamente son organizaciones irregulares las que hacen ese tipo de prácticas. La iniciación masónica es un proceso interno, un proceso de reflexión, de autopensarse, y no tiene nada que ver con un bautismo universitario. No. O sea, nada. Voy a preguntar fácil. Y en algún momento, en mi época, cuando yo me inicié, se veía así, tenía una parte en sorna. Pero eso es sacarle el brillo iniciático a la ceremonia. Te voy a preguntar fácil, coloquial y hasta chabacano. Sí. O sea, si yo me inicio en la masonería, me aceptan ustedes, no me bolillea a nadie, aunque tengo mis dudas. Creo que no voy a pasar el filtro. No. A ver, me inicio, no me voy a parar en la vereda, en la Recoleta con un paraguas. En la gran logia simbólica del Paraguay. No me van a secuestrar, no me van a desnudar, nada. No, jamás. No, porque hasta eso se dijo en su momento. Se dijo, ¿verdad que se dijo eso? Sí, se habrá dicho, sí. Pero, como te digo, antes se asociaba esto a un bautismo universitario. Y no voy a decir nunca su nombre, pero a un connotadísimo colega lo he visto en la calle parado con una valija al lado. Y me acuerdo que pasé, cuando eso era recién me iniciaba, y bajo la ventanilla y le pregunto, ¿qué es lo que hace? Y estoy acá me dijeron que me esté con una valija. Te están farreando. Entonces, llamo por teléfono yo a preguntar y ahí así se le dijo que esté con una baliza. Pero él entendió mal, él estaba con una valija parado. Pero bueno, anécdota nomás de una época pasada. Claro, ya, superado. Y superadísima. ¿Cómo funciona ese bolilleo que hoy es digital? Se postula Gustavo Recalde, firma la planilla digital, envía su foto, se sube a una aplicación y hay 4.800. Sí. Basta que ¿Están bien dicho hermanos masones? Hermanos masones. Bueno, hermanos masones que pueden bolillarle a Gustavo. Sí. ¿Cuáles son los argumentos por los que pueden bolillar? Y hoy es más complicado porque antes el papelógrafo, no alguien todo. Que se iniciaba en Concepción, no veía el de Itapúa. Hoy con la PP. Obviamente la aplicación tiene medidas de seguridad, ¿verdad? Tiene. Pero ¿cuáles son las razones por las que te pueden bolillar? Y en realidad yo no necesito, yo tengo que justificar que no sos, o sea, tengo que decir que no sos, para mí no sos libre o no sos de buenas costumbres. Pero doctor, salvo que obviamente esa primera mancha después se somete a un proceso de control. O sea, yo no quiero entrar porque él era novio de mi señora cuando era joven. Si le sacaste la novia, por ejemplo, te va a bolillar. Ponele, ¿verdad? Entonces, se audita de vuelta el motivo de esa bolilla. Pero si reviste una mínima verosimilitud, esa bolilla corre porque se prefiere la palabra del hermano a alguien que está fuera queriendo. Vamos a ir a mi caso. Yo soy comunicador, trabajo 3 horas de radio, de alguien tengo que hablar mal, ¿verdad? Sí. Y alguien está enojado, como la colección de enojados que tenemos, por lo que a veces decimos en radio. Y dice, no, él no es libre, él hace radio para sus patrones, él... Podría decir, esa por ejemplo no sería una causa válida porque es tu profesión. Ahora, si él dice, no, Gustavo... Cobra por decirlo que cobra dice. por, Y yo tengo por hacerle cobra. Campaña sucia a fulano. Sí. Esa ya es otra cosa. Aclaramos que no estamos hablando de mí. No, estamos hablando de otros colegas. No, claro. Pero esa ya es otra cosa. Eso ya es más tangible. Ese ya es un motivo atendible. Ingreso
Tema pecuniario me parece que no es relevante porque eso es solo para No, pero te digo, no hay ningún problema con eso. Hay que pagar la luz, hay que pagar los funcionarios, el hay que agua. pagar impuestos, hay que pagar el mantenimiento de los edificios. Sí. Entonces, se requiere una cuota de ingreso y Sí. una cuota de mantenimiento. Como cualquier club. Como cualquier club. Y te diré, está lejos de la media de las cuotas sociales Sí. que se pagan en los clubes. Una de las Asunción, cuestiones que también de la que Lejísimo. una transición que se hizo y se pasó a la discreción, del Sí. secreto a la discreción es, antes ocurría que uno podía ser masón y no sabía ni la esposa. Le decía los miércoles, yo me voy a jugar al fútbol con los muchachos. Es que hoy puede ser. Puede Porque ser si- también. claro, porque si vos tenés una familia, voy a usar un término con el que no quiero ofender, pero no se me ocurre otro. Una familia muy fanática religiosa. Ah, claro, sí. Y bueno, vos decís, quiero ser masón, Pero mi señora pero no quiero tener conflicto con mi familia. Lo ideal es que la sería familia- que tu familia te acompañe. De hecho, en las entrevistas preliminares, una de las preguntas fundamentales, ¿tu familia sabe? No es un excluyente, pero es preferible que tu familia te acompañe. Hoy hay mujeres que están en la masonería. Sí. A ver, dentro de la línea que te decía, consideramos regular, no. Vamos a ver hasta cuándo, porque te digo, la masonería es progresista. Sí. Entonces, en algún momento yo supongo que ese landmark que le decimos Sí. nosotros quedará diluido o relativizado. Hay que ver cómo O viene. sea, hoy hay solamente en los irregulares. No, a ver, a lo que te digo, no es eso, ¿verdad? Dentro de la línea masculina regular, Sí. no podemos reconocer o no podemos trabajar masónicamente con mujeres Sí. que estén en la institución masónica. Lo que no impida que podamos tener programas conjuntos de puerta para afuera. De hecho, la Gran Logia Femenina está dirigida por una gran amiga y tiene un cuerpo de miembros de primerísimo primer nivel. Ahora, mientras que nosotros sigamos regla FIFA, las reglas FIFA me prohíben mira. tener trabajos masónicos propiamente, filosóficos, ritualísticos, con mandil para graficarlo, con las damas. Pero Los nenes con los nenes, Claro, las eso, nenas con las sí. nenas. ¿verdad? Bueno, pero es- de puertas para afuera fuera- podemos desarrollar un montón de programas sociales juntos. son de primer nivel, pero en puridad son irregulares. para estrictamente, sí. las reglas FIFA. Para las reglas FIFA. estrictamente hablando, de Para eso. las reglas FIFA. Comenzaron mostrando el museo. Antes era, vos veías, yo recuerdo, tuve un jefe de primer nivel, era un señor de primer nivel, el doctor Juan Almirón, ¿verdad? Yo veía por su Mercedes-Benz las cuadras, y yo de curioso, ¿y eso qué? Y los pines y compañía. Bueno, este es masón, decía yo. Pero hoy eso es público, o sea, hoy uno cuenta, alzan fotos, están en el Facebook, tienen Facebook. A mí me encanta que los hermanos estén orgullosos de ser masones. Mira, Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo decir, yo, José Fernández Acur, soy masón. Lo que yo no puedo Puede ser revelar otro, es el carácter de un hermano que no quiere que su carácter se revele. Entonces, esa es mi prohibición. Ahora, ¿por qué no sentirse orgulloso de ser masón? Que es lo que estamos trabajando, recuperar el orgullo de ser claro, y masón. una de las cosas que están logrando, y creo que ya desde tu gestión, no sé si se hizo antes, no quiero ser injusto, corregime por favor, es el tema, por ejemplo, la noche de los museos, la noche que se abren todos los museos de Asunción, que van a acompañarnos ya con las imágenes, los compañeros. La misma noche que se abren todos los museos de Asunción, ustedes abren el de ustedes. Sí. Y se va Entre otras muchísima cosas, gente ¿verdad? con- A ver, obras de teatro, Sí. hay un montón de actividades culturales que Sí, patrocinamos. el desde del la museo podemos mostrar, por favor, para que el doctor nos cuente de qué se trata, qué hay allí, qué dice la gente cuando se va y ve un templo se puede decir, ¿no? Templo, sí. Un Pero templo no de porque primer se nivel. practique religión. Claro, adentro. sino porque Son templos elevados a las virtudes. a las virtudes. Claro. O sea, a los valores más importantes, más sublimes. A eso se le rinde culto en un templo, pero no porque sea religioso. Sí. ¿Qué dice la gente cuando va? Se queda maravillado. Se queda maravillado. Pues yo tenía un concepto Sí. totalmente errado, totalmente diferente. ¿Sabe de dónde sale ese mal concepto?
de un material que van a ver en el museo. A fines del año de los 1800, un francés llamado Leo Taxil, masón, dice, ¿por qué no monetizo este tema? Ahora que está de moda la palabra monetizar, ¿por qué no monetizo este tema de la masonería? Y el tipo escribe bajo un seudónimo, el seudónimo Dr. Bataille, 2 tomos de una fábula inventada de la página 1 a la última de supuestamente sus vivencias como masón. Eso es como el código da Vinci para la Iglesia Católica, mamá. 100%. Que de ahí sale lo del famoso Baphomet, de la adoración al demonio, de comer criatura, de beber sangre. Todo eso sale de esos 2 tomos. Van a poder ver en el museo. Es más, a los 20 o 25 años después, Taxil llama a una conferencia de prensa y dice, señor Le Jodí, disculpa, me arrepiento porque... Me llené de plata. Y confiesa, pero el germen ya estaba inoculado. Imagínate qué fuerte circuló la famosa fake news. Esa era la fake news allá. Claro, sí. Que hasta hoy se sigue repitiendo como lorito ese tema. Asado comemos, mucho asado comemos. Pero no comen niños. No, niños no. No hay baño en sangre. No. Perfecto. Asado mandioca al terminar la reunión, eso sí. Te quiero, ¿cómo es la vida de, o sea, cómo es la... Espera, me preguntaste qué hay en el museo. Sí. Porque me interesa muchísimo, pues no solamente es de interés para los masones, sino es de interés para la cultura general. Te voy a decir 4 o 5 piezas importantes. La primera de ellas, la carta fundacional de la masonería especulativa, de la masonería moderna, las constituciones de Anderson. 1723. ¿Quién fue Anderson? Un pastor presbiteriano, que es el que de hecho introduce a la masonería el concepto gran arquitecto del universo. Gran arquitecto del universo no es un concepto masónico, un concepto calvinista. Es Calvino, aquel reformador protestante, el que habla de Dios como arquitecto. Anderson, siendo pastor presbiteriano, importa ese concepto a la Constitución. De esas constituciones hay 8 ejemplares en el mundo. Había 4 en museos, 4 en colecciones privadas, hoy hay 5 en museos, 3 en colecciones privadas, por lo que Asunción se junta a París, Nueva York, Washington y Londres como custodias de un ejemplar original. De ¿Recuperaron ustedes? Sí. ¿Cómo recuperaron? La historia larga, tendríamos que hacer un programa aparte. Perfecto. Bueno, de interés masónico. Seguimos con el interés, ahora masónico, cultural nacional. Los arreos del general Bernardino Caballero, los mandiles, el ropaje masónico de Bernardino Caballero. Certificado ni más ni menos que por Monseñor Juan Sinforiano Bogarín de puño y letra. Fíjate qué tragicómico, que habiendo sido Juan Sinforiano... Te interrumpo nomás, si la masonería comienza en esta época, o sea, ya hubo dos grupos al punto de terminar la Guerra Grande, pero después desaparecieron, después viene la Orden Uruguaya, después la Guerra Grande, y Bernardino Caballero fue el gran reconstructor, él era masón. De hecho, en el museo también está el acta original de constitución de la Logia Aurora, y de 5 firmas, 4 son de presidente de la República. Entre ellas Juan Gualberto González y Bernardino Caballero. Mira. Están las firmas originales en el acta, eso está exhibido al público. Bueno, te decía, Juan Sinforiano Bogarín, que escribe una furibunda carta pastoral en contra de la masonería, siguiendo la encíclica Humanus Genus de su momento, pero en paralelo guardaba objetos masónicos. Entonces tenía él, por la pinta, por lo visto, tenía una fascinación oculta por la masonería, más allá de lo que haya podido decir de boca para afuera. Bueno, tenemos una página del Corán del año 1080, la pieza de papel más antigua que existe hoy en Paraguay, que probablemente haya pisado el Paraguay. ¿Y por qué el Corán? ¿O por qué esa página? Porque habla de Salomón y su encuentro con 2 arcángeles. Salomón, que figura central en la liturgia masónica o en la leyenda masónica, es transversal a las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islamismo. Tenemos Biblias desde el año 1500 y pico, la máscara mortuoria del mariscal José Félix Estigarribia, el florete del mariscal José Félix Estigarribia, todas piezas certificadas por quien tuvo que certificar, Estigarribia, su familia. Acabamos de adquirir la biblioteca del vicepresidente Adolfo Saguier. Son más de 5.000
volúmenes que vamos a comenzar a clasificar no solamente para los masones, sino es una biblioteca que va a estar abierta a Claro, la sociedad. una de las cosas que un día que charlamos por teléfono, porque la verdad da gusto hablar contigo de derecho y de esto, ¿verdad? Muchísimas gracias, querido. Te dije, Muy amable. algo que les falta es un medio de comunicación propio, Sí, es cierto. para Es difundir cierto, un poco me encantaría. todo Empezamos esto ya con el podcast, ¿eh? Claro, claro. Que está muy bueno, dicho sea de paso. Mi compañero, ahí juego a ser conductor Sí, también. sí, ¿verdad? sí. Mi compañero, que sí es conductor, Fabián Chamorro, y son temas, Un gran historiador. son temas Sí, fantásticos. sí. Son temas Él es muy fantásticos. coloquial, él es muy fácil la Pero comunicación. no solamente tocamos temas históricos. ¿Eh? Por ejemplo, en la edición anterior estuvimos con 3 magos, magos de espectáculos, Sí, sí, Nisuan sí. Junior, Sí, Dante, Juan de Marco. El siguiente programa estamos con un psicólogo que él hace hipnosis y hace regresiones. O sea, la temática, empezamos con el podcast, pero yo también creo que la Gran Logia necesita Claro, un medio propio. permanente, ¿sí? Un canal de cable, una radio. Hoy hay un montón de facilidades para que la gente que está se identifique con ello, sea como su canal de comunicación, y el que no está también pueda aprender un poquito más. Yo les suelo decir, y entre paréntesis, tuvimos en uno de los podcasts, tratamos el tema comunicación, tuvo con nosotros Diego Jansen, y yo le decía a Diego que yo le digo, pues nosotros en masonería tenemos comisiones, vendrían a Sí. ser ministerios, Sí. salud, deporte, cultura y comunicaciones. ¿Ok? Y yo le suelo decir al presidente de comunicaciones, de hecho una frase que tenemos anotado en el chat, lo que se hace y no se comunica, No se hace. no se hace. No, se cree porque es un plus, un paso posterior. En realidad la comunicación es parte de la acción. Correcto. Está dentro de la acción. Parte filantrópica, acá voy a ir al Copiatín porque no quería olvidarme una cosita. ¿Verdad? No solo usar Copiatín, pero hoy no quería fallar, no quería dejar cosas picando. En la parte filantrópica, la orden masónica, Shriners se dice. Sí, se dice Shriners. Shiner es el brazo Sí, filantrópico vamos a mostrar unas imágenes también ahí, por de la favor. Gran Logia Simbólica del Paraguay. ¿Por qué? ¿Una organización paramazónica? ¿En qué sentido? Sí, Para formar parte de Shiner tenés que ser masón, maestro masón. sí. Entre paréntesis, hay 3 grados en la masonería principalmente. Aprendiz, compañero, maestro. Aprendiz Compañero, maestro. y maestro. Que son los mismos grados que vas a encontrar en la obra de tu casa. El aprendiz, Sí. después está el que es medio cuá, y después está Así el maestro mismo. de obra. Lo mismo. Lo mismo. Se importa esa... ¿Se sube por mérito o se asciende por se antigüedad? sube por mérito, hay una antigüedad mínima, mínima. y por evaluación. También. Evaluación Sí. de contenido filosófico que le corresponde al Sí. grado. Esto es un compartir con Esto con fue la el Día sociedad, del Niño. ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué te digo, Gustavo? En los 4 años que estuve de gran maestro y ahora Recutú. el famoso Recuto. Sí. Mira que te doy mi palabra que fue la actividad que más me llenó. serio? Mira porque qué gordo estaba, chico. Bajamos unos kilitos. ¿eh? Se nota acá la diferencia. Felizmente para ahora. Felizmente. Esta fue la actividad que más me llenó. 8.000 chicos. 8.000. ¿Dónde hicieron? 8.000 meriendas, 8.000 en el jardín botánico. 8.000 kits de juguetes, 8.000 kits de limpieza bucal, y tuvimos un montón de stands. Estuvo el Ministerio de Salud, estuvo el Ministerio de la Juventud, estuvo la Policía Nacional haciendo cedulación, estuvo Registro Civil haciendo acta de nacimiento, acta de matrimonio, y ver la cara de los chicos, esa sonrisa de los chicos, no tiene precio. Por supuesto, la presencia enorme de Shiner que te decía. Shiner es una organización internacional que tiene varios hospitales alrededor del mundo y se encarga del cuidado de chiquitos con problemas de malformación congénita o quemado. Ah, mira. En Paraguay, el templo Shiner se llama Ñemitú, que es uno de los pocos templos Shiner que no tienen nombre árabe. Yo conozco solamente 2, el templo Bolivia, de Bolivia, Sí. y Ñemitú de Paraguay. El resto, tradicionalmente, los templos Shiner tienen Siempre nombre tiene árabe. un nombre árabe. Sí. Y lo que nosotros como templo hacemos es llevar a los chicos de aquí a Paraguay, y la atención es completa y especializada en cualquiera de los hospitales Shiner alrededor del mundo. Gratuita, 0. Mira, Así eso que es- Claro. Hay mucha literatura escrita sobre la masonería. Hay Tenemos muchísima. lanzamiento de libro también para mostrar después, compañeros, ahí si, Hay si muchísima. les parece. Hay mucha literatura paraguaya sobre la Hay masonería. literatura paraguaya hace un par de años, ya 3 años.
Esto es la Feria del Libro. La Gran Logia tiene editados 5 libros hasta ahora. Uno de ellos trata de la historia de la masonería paraguaya desde su génesis hasta ahora, escrito por 2 insignes historiadores, Fabián Chamorro y Saúl Zaputovich. Y ese libro fue el doctor Saúl Zaputovich. Y él fue el doctor cirujano plástico, médico. Director del Senker hoy. Correcto. Durante 3 años constitutivos fue bestseller. Pero no solamente estamos hablando de bestseller en el área, no sé, filosofía o lo que sea. En general, fue el libro más vendido en librerías paraguayas durante 3 años consecutivos, lo que nos muestra un poquito también el interés que tiene la sociedad en saber. No, totalmente. Y tratamos de responder a ese interés social con presencia social en medios también. De Stroessner a esta parte tuvimos presidente masón, sin que me digas el nombre. No tuvimos. No. El último presidente masón del que tenemos constancia documental es el mariscal José Félix Estigarribia. Hay suposiciones con respecto a presidentes posteriores, pero lo cierto es que documentado Estigarribia. Ahora estamos trabajando con la Gran Logia Argentina, encontramos el hilo del cual estirar para realmente sacarnos la duda si el mariscal Francisco Solano López fue o no fue masón. Mira, cuando tengan el resultado, compártanlo porque es interesantísimo. Claro que sí. Obispos paraguayos que ustedes tengan, sin decirme el nombre, porque no se puede decir el nombre. Sí, claro. ¿Actuales? A ver, no, obispos no actualmente. Pero. A buen entendedor, obispos no hay actualmente. Espera. Obispo, no hay. ¿Pero hay? No sé. Eso te dejo a la imaginación. Obispo no hay hoy, eso te puedo decir. Y uno llegó a presidente. No, ese no. ¿Cardenales en el Vaticano? No, yo, a ver, el primer masón que estuvo en tierras paraguayas fue un sacerdote católico. Que no te quiero mentir el apellido y no quiero pifiar, pero iniciado en España. El primer masón que pisa el Paraguay fue un misionero católico. Que de hecho, a ver, esa disputa que tiene la Iglesia Católica con la masonería, porque no es de la masonería, no es viceversa, es una cuestión política que quedó enterrada hace años y hoy no tiene absolutamente ningún sentido. Porque la masonería no compite con la religión, ni con la católica, ni con ninguna, porque no es religión. Claro, totalmente. Uno podés comparar manzanas con peras. Son 2 cosas radicalmente diferentes. Sí. O sea, no podés decir, no, él no puede ser cocinero porque es abogado. ¿Qué tiene? Puede ser ambas cosas. Claro, te quiero también preguntar cuando alguien dice, hasta pureando, ahí entré en la masonería, tengo la vida resuelta. Y que se equivocó grande. Pues para empezar, él no entra para resolver su vida, él entra para resolver la vida de los demás. Porque uno entra a masonería para ayudar. Otra de las patas es filantropía, te dije. Filosófica, ya te expliqué qué es. Iniciática, porque hay una ceremonia de iniciación y un proceso de iniciación que implica la internalización de conceptos que se hace durante toda la vida. Por eso iniciática. Progresista ya te dije por qué. Filantrópica es la siguiente. Uno no entra para ayudarse, uno entra para ayudar. Y de ahí que la gente diga, no, pues para ser masón uno necesita tener mucho dinero. No es cierto. Pero uno necesita tener las condiciones para ayudarle a los demás. Porque si uno no puede ayudarse a sí mismo, difícilmente lo puede hacer con el prójimo. Entonces, hay que esperar el momento. La caridad empieza por casa. Cuando tengas resueltas tus necesidades, que es lo fundamental, y las de tu familia, que es lo fundamental. Si sos un seco y peligroso, ¿para qué avanzar a la masonería si no tenés para compartir, verdad? Es que la idea es ayudar al prójimo. Y si yo todavía no estoy resolviendo mi vida, me tengo que dedicar a lo que es prioritario. Riesgo, doctor. ¿Qué pasa si yo consigo, no sé, presto, empeño la heladera, consigo para la platita inicial, entro con la idea de que yo soy periodista, voy a entrar a pecharle publicidad a todo lo... Es que, Gustavo, cuando vas a entrar, no es presentar tu aplicación y pagar una cuota. Hay un proceso de seguimiento que cada logia, por lo menos en la teoría, debería hacerlo responsablemente. Vos tendrías que pasar por lo bajo
3 entrevistas de 3 personas diferentes. Que tendrían que, lo ideal yo siempre le recomiendo a los hermanos entrevistarle en su casa, en su oficina. Para ver un poco su... Ve su realidad, ve si realmente, ve qué está buscando. Por eso que también es peligroso. Yo recibo un montón de solicitudes formales e informales por medios no convencionales, por redes, por ejemplo. Entonces, yo no... Claro. ¿Qué le digo? ¿Y por qué no envías un mail a la Gran Logia, adjunta tu currículum y vamos a ver? Porque la gente de repente te dice, ¿qué tal, gran maestro? Ahí vi que, ¿será que yo puedo ser masón? Porque quiero ser poderoso. Y ojo con las estafas. Los estafadores se aprovechan de eso para cobrar plata prometiendo, no, yo vas a hacer esto, vas a hacer aquello, te vamos a dar tal cosa. Nosotros tenemos 3 o 4 denuncias puestas en fiscalía por gente que usó el nombre de la Gran Logia para estafar. Inclusive poniendo mi foto en el WhatsApp. En el WhatsApp. Y pueden llamar de la cárcel y te asocian a la logia de Tacumbú, ¿verdad? Nueva modalidad. Probablemente. Ahora, te quiero preguntar, doctor, porque dijiste que uno de los requisitos para entrar es el de las buenas costumbres, ¿verdad? Sí. Eso es muy entendible, pero eso hay que mantener y hay un control permanente. Te digo en qué sentido. Y voy a usar una expresión no del fútbol, una de tu trabajo, de tu oficio de abogado. Noticia criminis. Un compañero o un aprendiz, o por qué no un maestro, en la tapa de un diario por un hecho presumiblemente delictivo. Aunque también en el hecho de que hay que respetar la presunción de inocencia. ¿Qué hacen allí ustedes? Medida cautelar de suspensión. ¿Existe eso? Sí. Hay un código procesal masónico. Hay un código penal masónico. Así que se aplica. Solo que el estamento de primera instancia es la logia. Y cada logia tiene su perfil. El club. Es muy difícil como autoridad central tener un control de lo que pasa en todas partes. Por eso también el llamado, y aprovecho a los presidentes de logias que me estén mirando también, el llamado a ser responsables en cuanto a lo que decía Gustavo, elevar la noticia criminal a la gran maestría para que se puedan tomar las medidas, porque finalmente es cierto, hay que respetar el principio de inocencia, pero sobre el principio de inocencia está el interés general, que es preservar la imagen institucional. Pero ¿cómo se debate allí? Porque es muy parecido para el juicio político del Senado, que no es un juicio ordinario. Y vos le convocás. Es de hecho, porque se vota. Claro, un juicio político. Bueno, entonces vos le convocás Gustavo Recalde, ¿verdad? Que salió en el Diario Popular porque, no sé, cometió un hecho que atenta contra las buenas costumbres. Sí. Y ahí él viene a la logia y explica su versión. Hay un procedimiento de hecho, formal, semiformal. Yo no fui, no hice eso, pero hay una noticia que allí va a correr su rumbo. ¿Con qué se quedan? ¿Con lo que dice el compañero o con lo que dice la prensa? No hay reglas para esto. O sea, hay una valoración. Hay una valoración, caso por caso. Mi posición es, si afecta la imagen institucional, el bien general sobre el bien particular, suspensión como medida cautelar, pero la logia es la que lleva el sumario. Adelante. Y ahí hay que ver qué es lo que sale, ¿verdad? Él tiene posibilidad de apelar ante la Gran Logia. Puede apelar. ¿Y hay casos donde se revierte? Hay casos. Y la Gran Logia tiene un fiscal. Sí. Y el fiscal apela también cuando le parece baja la sanción. ¿No? O sea, quiero mostrar esto con la ayuda de los compañeros. Esto es un desfile masón, ¿verdad? Vamos a mostrar la imagen allí. Es un desfile. Este es el primer desfile masónico que se hizo después de 115 años. Justamente en este tren de revalorar la pertenencia a la masonería. Antes, hasta 1920 más o menos, los masones desfilaban con sus arreos, esos son los arreos, se les dice, con su vestimenta y sus estandartes, en la fecha fundacional de Asunción, en las fechas patrias en general. A partir de 1920, cuando empieza ese conflicto sin sentido con la iglesia, o sea, llega al Paraguay ese conflicto sin sentido con la iglesia, es que los masones comienzan a recluirse de vuelta en sus templos. Claro, totalmente. Pero en aquel entonces, 14 y 15 de mayo, desfilaba el cuerpo militar,
Atrás desfilaba el clero, atrás desfilaban los masones, y este desfile se hizo en ese tren de cosas. Mira. Fíjate que fue con el acompañamiento de los grandes maestros de Chile, de Uruguay, del Distrito Sur de la Gran Logia Unida de Inglaterra, aquí de Paraguay obviamente, de la Argentina, del Brasil. Que fue probablemente la expresión más pública Sí. del trabajo que hacen. Aprendiz, compañero y maestro. ¿Hay una jerarquía más? ¿Ya puede entrar un aprendiz de...? Es como una Y jerarquía. acá qué bueno que me hiciste esa pregunta. Primero vamos a entender lo siguiente. El mayor grado en la masonería es el grado 3. Punto. Lo que viene después son grados de perfeccionamiento filosófico. ¿Ok? ¿Hasta él? Depende del tipo de escuela filosófica Sí. que tomes. Uno puede tomar lo que se llama el escocismo, que tiene 33, puede tomar el Yor americano, Sí, que tiene la 13, francesa. puede tomar el rito francés, puede tomar el rito de Memphis, puede tomar el rito moderno, puede tomar alguna de las órdenes inglesas, pero en definitiva son todas escuelas que profundizan los conceptos que se aprendieron en el grado 1, grado 2 y grado 3. No es una escuela de orden militar. No, yo soy grado 33, por ende soy más que negativo. O sea, es básicamente lo que pasa en el colegio o en la facultad. Estás en cuarto curso o en quinto curso Claro. porque desarrollaste más contenido filosófico. Sí. Pero no es yo soy cinto negro, vos sos cinto rojo, yo soy cinto rojo, vos sos cinto amarillo. Pero acuérdate que en No el funciona colegio, así. el de un curso superior, la pelota se quedaba en el techo y le hacíamos ir al más chico. O sea, Sí, pero porque era más grande de edad, no por otra cosa. no por jerarquía. Porque en la creencia de muchos que dicen es una red de poder. Entonces yo puedo entrar a la masonería y valerme de esa red de poder. Pero antes voy a ser aprendiz. Por lo tanto, la rueda va a girar al revés hacia mí y se van a aprovechar en el poder de mi oficio. Ahí- o sea, ahí- voy a recibir órdenes, no es así. Y ese es para nada, y ese es el preconcepto que hay. Otro de los preconceptos que hay que cambiar internamente. Hay un montón, nosotros le decimos metales porque siempre la simbología es de construcción. Hay un montón de buenísimos metales que se iniciaron y al mes me llamaron a decir, ¿sabes qué? Me voy a mi casa. O le llamaron a otro y, ¿sabes qué? No vengo porque entré y me pechean, o entré y fulano. Mira. Entonces, no, a ver, contra eso también estamos batallando internamente, ¿verdad? En todo caso, que sea una red virtuosa desde lo que yo te decía. Confío en mi hermano porque si entró a la masonería debe ser bueno en lo que hace. Entonces me voy a atender con un abogado que sea masón o con un médico o le voy a encargar a un arquitecto masón que construya mi casa. Porque si está en la masonería debe ser bueno. Y a mí que soy su hermano no me va a jorobar, no me va a cambiar el metraje, no me va a usar material de inferior calidad. Si es abogado no me va a dejar caducar mi expediente. Si es médico no me va a vender gato por liebre. O sea, ese es el criterio. Ese es el círculo virtuoso que se busca. No voy a iniciar a fulano a ver de qué me puedo beneficiar. Y el que por ventura tuviese ese pensamiento, que yo no me entere, porque al día siguiente está en su casa. Totalmente. Dos cositas cortitas que te quiero pedir, doctor. Primero, un par de palabras para el que tiene interés en saber más de la masonería, de por ahí quiere entrar y hoy despejó un montón de dudas. Primerito, eso cortito, en esa cámara que tenés ahí. Bueno, si la masonería está tocando a tu puerta, primero, informate. ¿Cómo podés informarte? Ingresando a la página web de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, www.granlogia.org.pi. En cualquier librería del Paraguay podés comprar el libro de los historiadores Chamorro y Zaputovich con relación a la historia de la masonería. Y una vez que te enteres bien de qué se trata, pensá para qué querés ingresar. Si querés ingresar para ser mejor papá, mejor hijo, mejor esposo, mejor profesional, mejor compañero de trabajo, mejor vecino, podés, si tenés algún amigo masón, habla con él. Si no, envía un correo electrónico a la Gran Logia con tu currículum y va a empezar un proceso que tiene su tiempo, tenés paciencia y vamos para adelante. Y lo último, una palabra para tus hermanos de la masonería, de la Gran Logia Simbólica.
Mi hermano, nosotros tenemos que levantar los estándares de la masonería. Hoy estamos en el escaparate público como hace más de 100 años y tenemos que hacer honor al brillo histórico de nuestros predecesores, a esos prohombres que con su trabajo participaron de los episodios más brillantes de la epopeya nacional, construyendo las bases de la cultura paraguaya. Ahí tenemos que llegar, y sobre todo con unidad. Vamos a dejar el separatismo, vamos a dejar los segmentos. Yo quiero tener mi propio club, mi propia institución, mi propia organización. No, señores. Unidad. La masonería simbólica paraguaya tiene que ser una, del mismo modo que el territorio paraguayo constitucionalmente es uno. Masonería es división, no es separación. Si nosotros queremos entender la masonería desde el separatismo, estamos pifiando lo que aprendimos en el grado de aprendiz. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo. Si en alguna de mis expresiones me salí un poco del carril del respeto, pido disculpas públicas. En absoluto. Porque no... Este es el modo de hablar de masonería. Me invade el desconocimiento. Este es el modo de hablar de masonería, de tú a tú y con idioma coloquial. Esa masonería que usaba el castellano rebuscado se quedó allá hace 100 años. Doctor, gracias por estar con nosotros. Querido, gracias. El doctor José Miguel Fernández Sacur, serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, esta noche con nosotros en Frente a Frente. Este capítulo ponemos de vuelta a las 23 para la gente que como nosotros va a llegar más tarde a la casa, y mañana todos los cortes en redes sociales para que la gente le pueda dar me gusta, compartir o comentar. Y por supuesto también en el canal de YouTube Gustavo Recalde. Si Dios no hizo otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra Mañana de Unión. Que pasen bien.